Bueno, vamos a las preguntas. A ver, acá. Muy buenos días, Presidenta. Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. La primera pregunta sería, aprovechando que su viaje a Tulum, y sobre el tema de regularización precisamente de las tierras que se ha estado hablando, si ya hay algunas fechas para la regularización, que ya se había hablado aquí en esta mañanera de Playa del Carmen y Tulum. Hay muchos terrenos en mi estado que son irregulares, unos ejido, otros tierras nacionales. Hay una diversidad de problemas en esta parte. Saber si ya hay un plan, aparte de que acaban de exponer, y saber más o menos cuánto tiempo requiere una persona para cumplir los 9 pasos de los que se hablaron, y específicamente en Quintana Roo, aprovechando que va para allá, si nos pudiera explicar. Buenos días. Estamos trabajando en Quintana Roo. Una breve referencia: hace algunos meses se concluyó ya la regularización de la colonia Colosio en Playa del Carmen, que era una colonia histórica, pero forma parte de un programa mucho más amplio de regularización en Quintana Roo. En una reunión posterior, o ponemos a su disposición la información que ya tenemos, en donde estamos avanzando en la regularización. Respecto a la segunda parte, ¿cuánto tarda un proceso de regularización en estos 9 pasos? Depende mucho de las características estatales. Los pasos que se siguen, la mitad le corresponde a la Federación y la otra mitad le corresponde a los municipios y a los estados. Y hay estados en donde casi no hay trámites, en un mes, mes y medio ya está concluido. Hay otros en donde puede llegar a tardar hasta 6, 7 meses. Lo cierto es que en todos los estados estamos ya firmando acuerdos de simplificación y de colaboración que nos permiten reducir sustancialmente tanto los tiempos como los costos de la regularización. Pero en Playa del Carmen, Tulum, ya tienen ubicadas las zonas, ya tienen, digamos, el plan para regularización de estas partes. Completo no, pero hay un avance sustantivo. Esto se va avanzando poco a poco, sobre todo en el diálogo con los ejidos, pero también la identificación de otras zonas, como tú mismo lo dijiste, terrenos nacionales o zonas privadas. Esto requiere una investigación que se va haciendo poco a poco. El interesado, ¿dónde puede recurrir para obtener información, o con quién se puede asesorar sobre este trámite o estas situaciones? ¿A dónde pueden llamar o dónde pueden...? Puede acudir a cualquiera de las oficinas que tiene el INSUS. Tenemos oficinas en todos los estados. Estamos en Chetumal, en el caso de Quintana Roo, y en el portal del instituto vienen todos los datos de las oficinas, que es www.gov.mx/INSUS. Muchas gracias. Otra pregunta para el Octavio. Nos quedaron algunas dudas respecto a la exposición la vez pasada que realizó sobre los juicios masivos. Entonces me gustaría exponer un poquito como el contexto primero y después elaborar algunas preguntas. Nosotros detectamos que se trató de básicamente dos temporalidades de las que se hablaron en la exposición del lunes 27 de enero. Una en el 2012, en donde básicamente la estrategia era aplicar juicios masivos, no notificar a las partes, hacer juicios en otros lugares en donde no estaban ubicadas las propiedades, y bueno, además efectuar lanzamientos de personas, y que bueno, pues eso afectaba mucho a la sociedad. Después se expuso otra parte, que es la que nos llamó mucho la atención, del 2023, que ya es durante el gobierno del presidente López Obrador, que nos tocó cubrir, en donde se hablaron ya de juicios individuales. Se habló de una estrategia similar, o que se aplicaban juicios masivos, juicios individuales, voy a citar, juicios individuales con la estrategia de los juicios masivos. Entonces nos pusimos, digamos, un poquito a checar este tema, y nos dimos cuenta de que efectivamente, pues sí, los juicios individuales sí estaban permitidos, que sí, a diferencia de los otros, sí notificaron mediante edictos. Encontramos varios edictos. Una de las sentencias que logramos encontrar en los boletines judiciales que inspeccionamos, nos dimos cuenta de que no estaban ejecutadas, o sea, no hubo lanzamientos como en la otra.
También se hablaron de juicios fast track, checamos la ley, más o menos creo que un juicio de estos debe tardar 30 días en solucionarse y tardaron creo que un año, o sea, 12 veces más de lo que marca la ley, el Poder Judicial en esto. Y nos surgieron algunas dudas porque aparte pudimos corroborar que muchas de estas viviendas que se recuperaron en estos juicios del 2023 estaban abandonadas o estaban invadidas, como bien se dijo, y nos causó un poco de duda saber pues dos temas. ¿Por qué se le clasifica como corrupto a un procedimiento que sí estaba permitido, que sí se notificó, que es claramente muy diferente al del 2012, como el que se ejecutó? ¿Por qué es corrupto? Y dos, se hablaron de 29,000 millones en el primer caso del 2012 a despachos y después se hablaron en el 2023 de 9 despachos, en donde, bueno, no se esbozó la cantidad que se les pagó para ejecutar estos juicios. Entonces, nosotros notamos una diferencia significativa de los temas 2012, 2023 y nos gustaría que nos explique por qué son en el gobierno, pues bueno, de López Obrador, por qué en esta parte del Infonavit se ejecutó corrupción, pues no lo entendimos muy bien y no sé si nos pudiera por favor explicar por qué. Gracias. Sí, dos universos, ¿no? El primero fue de 370,000 juicios masivos en todo el país, en el cual básicamente el derechohabiente que fue demandado de un estado no lo demandaban en su estado, sino lo demandaban en otro. Solamente hay una pequeña interrupción. Encontramos algunos contratos del Infonavit y al parecer, porque nos causó también eso mucha preocupación, o sea, de que de repente un juicio en otro estado de una vivienda, entonces detectamos en el mismo contrato que hay una cláusula que se llama la cláusula de jurisdicción, que establece precisamente en dónde se va a ejecutar el juicio en caso de que haya alguna controversia. Y al parecer el derechohabiente estaba también enterado, digamos, de que su juicio iba a ser en la Ciudad de México, aunque su propiedad estuviera, digamos, en Quintana Roo. O sea, que a la hora de firmar el contrato ya venía, digamos, establecido dónde se elaboraría el juicio en caso de que hubiese alguna controversia. Entonces, saber por qué el Infonavit permite firmar contratos en México, en la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México, si la vivienda está en Quintana Roo, ¿por qué se establecen los tribunales de una ciudad que no corresponde a donde está la vivienda? También esa es una pregunta. Sí, nada más que los tiempos ahí permitía, no se permite actualmente. Okay. Eso se permitía y era una especie de letras chiquitas que seguramente el derechohabiente ni se enteraba de que aceptaba esta situación, a todas luces irregular. Entonces, 370,000 juicios que tenían la característica de que la vivienda estaba en un estado pero se demandaba en otro, con la finalidad de que la notificación no le llegara. Se notificaba por estrados y se ganaba el juicio, por eso se recuperaba tan rápido la vivienda. De ese universo, 207,000 derechohabientes quedaron sin vivienda porque se las quitaron a través de estos juicios fraudulentos y el Infonavit no las puede escriturar porque precisamente son juicios fraudulentos. El segundo universo al que te refieres, el segundo del 2023. ejemplo, el de la Ciudad de México. ¿Sí? Aquí, a pesar de que hubo la prohibición por parte de la administración del presidente López Obrador, que quede muy claro eso, el presidente López Obrador prohibió los desalojos y los juicios masivos, y así lo señalamos la vez pasada. A pesar de que había esa prohibición, estos despachos demandaron a 63,000 personas bajo el esquema de demandas individuales, pero en realidad siguieron exactamente el mismo procedimiento de las demandas de juicios masivos. Eso significa que aquí en la Ciudad de México se demandaron a 63,000 personas, de las cuales más de 60 y tantas mil eran de otros estados y la gran minoría eran de la Ciudad de México. Entonces, fue una práctica totalmente irregular de los despachos
porque se les había ya instruido que eso ya no se debía hacer desde la administración pasada. Y también lo que decía, y aprovecho para recordarlo, fue lo curioso de este asunto, porque todos esos 63,000 demandados solo fueron en una de las salas del Poder Judicial, en la sala número 60, si mal no recuerdo. De 76 salas, en una se llevaron a cabo estos 63,000 juicios, que por cierto los detuvimos. En la administración alcanzamos a detener que ya no siguieran, pero tenemos todas las evidencias y todas las pruebas de que estos despachos actuaron de esa manera. Entonces, no sé si respondí todas tus preguntas. Sí, porque fueron varias. Bueno, voy a nada más dice, ¿cuándo se le pagó a los despachos? Porque también encontramos el hecho de Coparmex, que sí hay uno de estos despachos que tuvo pues contratos de construcción y esto, y también estos juicios, que era miembro del Comité de Vigilancia de Infonavit, corroboramos también esa información que fue cierta. Preguntar cuánto se le pagaron a los despachos. ¿A poco la dudabas la información que dimos? No, ¿sabe qué? Que teníamos una confusión, en si era la persona era el miembro del comité o era su hijo, que era un homólogo. Entonces nosotros teníamos una confusión en esa parte, que de cualquier manera es algo malo, ¿no? Que estén dando esos contratos, que corroboramos esa información, si era el hijo o el miembro, ¿no? Y bueno, preguntarle cuánto se le pagaron. En el 2012 les pagaban 29,000 millones. No. Y en el 2023, ¿cuánto se le pagaron a los despachos? Fue una sucesión de pagos a lo largo de alrededor de 10 años, y ya la suma con el dinero actualizado fueron cerca de 30,000 millones de pesos, pero no fue un solo pago en un año, y probablemente sea el 2018 el año en que más se les pagó a los despachos. Okay. Esta cantidad es el acumulado de alrededor de 8 o 10 años. Y ahorita en el 23, del 18 al 23, a estos 9 despachos se les pagó otra cantidad de eso. Pero ya no como juicios masivos, sino como individuales. Individuales, sí. Ok, bueno, es que nuestra duda derivaba en eso, pero bueno, en que si eran masivos individuales, cuál había sido el tema de la corrupción. Pero bueno, solamente una pregunta más respecto a que caigan todos en un mismo despacho, en un mismo juzgado. Por ahí estuvimos más o menos investigando con algunos abogados que tenemos expertos, y nos dicen que cuando el juicio es similar o pertenece, digamos, a una característica similar, que en este caso creo que son juicios hipotecarios civiles, cuando son cuando son casi lo mismo, caen en el mismo juzgado porque se resuelven, digamos, en el mismo sentido. Me explicaban, para no luego caer en contradicciones, porque es casi el mismo juicio. O sea, estamos hablando de personas que caen en cartera vencida por mucho tiempo, o que ya digamos temas así, que estos son muy similares los juicios, y que por eso muchas veces se acumulan en un mismo juzgado. Quiero preguntarle si en este caso del que estamos hablando, esta hipótesis podría ser cierta, o cómo le hicieron para que todos cayeran en un mismo despacho y resolverlos, digamos, de esa manera. Perdóneme, es que me quedan muchas dudas. Yo estudié Derecho. Yo no soy abogado, pero lo único que digo es que el sentido común indica que es una carga de trabajo tan excesiva como para que en un solo juzgado se resuelva. De todas maneras vamos a averiguarlo, pero no suena lógico. Y cuando no suena lógico, suena metálico. Nosotros encontramos notificaciones hechas en edictos, en periódicos de circulación nacional, de estos juicios, por si alguna vez si quiere le pueda pasar la información. Más o menos encontramos 3 boletines judiciales en donde se desplegaron estas sentencias, porque creo que aproximadamente de las 65,000 casos que usted esbozó, creo que solamente hay 10,000 sentencias, pero lo que no pudimos encontrar, y nos dimos a la tarea de buscar, es algún lanzamiento. Creo que en ese sentido no hubo ninguna persona
lanzada, ninguno de los 65,000 casos se lanzó a diferencia de los casos del 2012, en donde sí hubo lanzamientos, las notificaciones no se encontraron y cosas por el estilo. Entonces nos llamó la atención porque se caracterizó el gobierno de López Obrador por ser un gobierno muy correcto, ¿no? Y nos llamó mucho la atención que este tipo de mañas del 2012, 2018, pues también se dieran en el, ¿cómo se llama?, en el gobierno de López Obrador. No, tienes toda la razón del mundo. En el gobierno del Liceo López Obrador no hubo desalojo, hubo una prohibición expresa de parte del presidente, eso no ocurrió, tienes toda la razón. Y aquí en esta administración definitivamente se detuvo este tema de los 63,000. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, presidente. A ver, sí sería bueno lo siguiente, porque si no va a quedar la duda, ¿no? Antes del 2018, en 2 esquemas distintos, se prestaba al trabajador para construir su vivienda. El Infonavit dejó de construir vivienda y a lo único que se dedicó es a dar créditos para la vivienda. 2 esquemas distintos de créditos para la vivienda fueron completamente abusivos para el trabajador. Uno, el primero es de ¿qué fecha a qué fecha? Del 2013, 87 a 2013. 87 al 2013 es un esquema y después del 2013 al 2018. Estos esquemas de crédito que se dieron al trabajador, que lo ha estado explicando Octavio, pues eran créditos impagables porque cada vez se debía más en vez de cubrir el gasto de la vivienda y en determinado tiempo terminar de pagar la vivienda. Entonces fueron créditos muy abusivos en contra del trabajador. ¿Qué pasó entonces? Pues muchísimos trabajadores no pudieron pagar su vivienda. Si dejaron de trabajar en un lugar en donde ya no aportaban al Infonavit, pues se quedaban con la deuda del Infonavit. O algunos otros que tenían la deuda del Infonavit, pues impagable y siempre había descuentos. Para las personas que por alguna razón dejaron de pagar en estos créditos abusivos, ¿qué fue lo que se hizo? Contratar despachos para obligarles a pagar. Entonces, en vez de que el Infonavit hablara con los trabajadores y dijera qué problema tienes, por qué no puedes pagar, se contrataron despachos externos, privados. ¿Y estos a qué se dedicaban? A hablar por teléfono a los trabajadores, a amenazarlos, a casi extorsionarlos. ¿Y qué pasó durante esa época? Hasta antes del 2018 no pagaste, te desalojo de tu casa. Y todo lo que ya pagaste, quién sabe, ese es tu problema. Entonces, eso fue lo que pasó. Y además de esto, se les notificaba que ya te iban a desalojar de tu vivienda en Chihuahua, pero vivías en la Ciudad de México. Pues, ¿cuándo te ibas a enterar? Más allá de que estuviera en los puntos chiquitos del contrato, de que te notificaron en Chihuahua si vives en Yucatán, pues nunca te vas a enterar. Entonces acababan desalojándote de tu vivienda, lo que pagaste nunca se te recuperaba y ya ni siquiera tenías vivienda. Un asunto completamente abusivo. Cuando llega el presidente López Obrador, dice, se acabaron los desalojos. Y además dice, ahora los créditos van a ser 500,000 pesos individuales a cada trabajador. Ya no se va a hacer eso de que crédito para construir este desarrollo que después acababa en fraudes y fraudes y fraudes. ¿Qué estamos haciendo ahora adicional a lo que hizo el presidente López Obrador? El Infonavit tenía 3 direcciones generales, o tiene hasta ahora 3 direcciones generales. La dirección general, que es la que ocupa Octavio Romero, tiene una dirección general en el mismo nivel de los empresarios. Y tiene otra dirección general en el mismo nivel de la representación de los trabajadores. Lo que estuvo explicando Octavio es que resulta que el del gobierno estaba en minoría y estos dos se ponían de acuerdo para seguir haciendo negocios al amparo del recurso de los trabajadores. Entonces, el director del Infonavit podía no enterarse o podía incluso, como hizo Carlos
que fue director del Infonavit, decir, a ver, que entre la Auditoría Superior de la Federación a revisar lo que hay en el Infonavit, y estos dos se ponían de acuerdo y decían, no, fíjense que aquí no entra la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Decir, a ver, hay un director del Infonavit, hay un consejo tripartita entre trabajadores o representación de los trabajadores empresarios y el gobierno. Y es una sola dirección, pues, que decide colectivamente cómo se dan las viviendas. Y además, ahora se permite al Infonavit construir vivienda para que realmente se cumpla la función del Infonavit. Entonces, ese es, digamos, el problema que ocurrió durante los 6 años del presidente, que a pesar de la honestidad del presidente, de la honestidad de la dirección del Infonavit, pues estos dos se ponían de acuerdo y hacían sus negocios. Tanto que las personas que presentó aquí Octavio, miembros del propio consejo del Infonavit, andaban haciendo sus negocios con su propia Sofomes, Sofimes, no sé qué, y nunca construían vivienda. Y de los trabajadores igual. Entonces ahora estamos contentos porque además ya reconocieron los trabajadores y algunas de las organizaciones de empresarios, pues de que es mejor un esquema único, que siempre entre la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías, que sean auditables todos los recursos y que sea muy claro cómo se construyen viviendas, cómo se dan créditos y cómo se sigue resguardando el fondo del Infonavit, que es de los trabajadores y que tiene sus reglas para otorgar sus créditos. Ese es, digamos, el salto que estamos dando con la ley del Infonavit, que dicho sea de paso, es como funciona el IMSS. O sea, tampoco es gran noticia, el IMSS funciona de esta manera. Entonces ahora las y los trabajadores pueden saber que sus fondos son auditables, va a haber transparencia y ya no va a haber esta colusión de algunos de estos, porque no son todos los trabajadores ni todos los representantes sindicales, ni obviamente todos los empresarios, sino algunos que se pasaron de vivos y anduvieron haciendo negocios a costa, pues, de los recursos de los trabajadores. Ese es, digamos, el gran cambio que se está dando. Y sobre los juicios, sobre las casas que se dejaron de pagar, también traemos un plan que ya en su momento vamos a presentar. Sí. Bueno, a ver, por acá. Gracias. Daniela Escobar de Proceso. Primero, bueno, preguntarle sobre nuestra edición del mes de febrero, en donde, bueno, como se sabe, ya unos meses antes de que lo capturaran, Ismael Zambada en mayo buscó a la revista para dar algunas declaraciones para un recorrido incluso en el lugar donde estaba. La plática se dio unos días antes de que fuera capturado y, bueno, pues ahí declaró que en México se le puede detener a algún capo, a algún narcotraficante reconocido que sea líder, cabeza de algún grupo criminal, y la actividad seguirá porque hay muchos interesados en esa actividad, en el tema del tráfico de drogas, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. También, bueno, pues aseguró que si hay violencia en el país es porque las autoridades, en específico las locales, no hacen su trabajo. También, bueno, dijo a Proceso que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón en el tema de la estrategia de abrazos, no balazos. Primero, y bueno, también insistir en la pregunta en torno a que, bueno, él mencionaba que el fentanilo no era producido por su facción en el cártel de Sinaloa, es decir, por los mayos, sino que pues pudiera ser por alguna otra, en este caso estaría apuntando hacia los chapitos o del lado del Chapo Guzmán. Quisiera preguntarle primero, bueno, pues si en efecto este asunto han encontrado que si en efecto no se ha podido terminar con el tema de narcotráfico, si es porque la autoridad no hace su trabajo, en específico el asunto de los municipios, de los estados también, como sabemos, y el asunto también del fentanilo, si en efecto tiene información de que es solo una facción del cártel el que tiene esta producción, que es lo que acusa el gobierno de Estados Unidos que llega hasta su país en primera instancia, Presidenta. Yo creo que no. El narcotráfico tiene que ver con la demanda. O sea, hay demanda de un consumo de una droga
y hay quien aporta esa droga. Entonces nosotros, más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, evidentemente, y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país. Y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución. Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México. Por eso los objetivos que busca el Gabinete de Seguridad pues tienen que ver con ser generadores de violencia. Mañana lo pueden explicar mejor quiénes son pues las cabezas del Gabinete de Seguridad. El secretario Omar García Harfuch, el general secretario, el almirante secretario. Entonces, por supuesto que nosotros trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales. Pero no se puede explicar, y ahí no lo digo yo, es muchísimos textos de muchísimos especialistas. Por eso nosotros decimos, Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública, de consumo de drogas, y también atender la distribución de las drogas en su territorio y la coordinación que debamos tener. Ahora ya sobre lo que dice esta persona en la entrevista que le hacen, pues ya es otra cosa. Precisamente sobre algo de lo que menciona, que ya también le planteaba, si siguen siendo necesarios esta estrategia pues de los abrazos no balazos. No entiendo tu pregunta, porque nosotros hemos hablado de una estrategia integral. La estrategia que hablaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es con la que nosotros se inició. Siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque pero fue como presidente un gran presidente. Siempre lo vamos a defender. Ahí que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento. Porque ahí está la oposición, ¿no? De que queriendo que nos distanciemos, no nos vamos a distanciar. Nosotros ahora nos toca una responsabilidad, y esa responsabilidad, esa estrategia de seguridad tiene 4 ejes que lo hemos estado planteando. 1, atención a las causas. 2, fortalecimiento de la Guardia Nacional. 3, inteligencia y investigación. Y 4, coordinación. Esas 4 estrategias. Ahora, vale la pena que vean los informes del Gabinete de Seguridad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Él tenía una sección que se llamaba Cero Impunidad, porque hay esta idea de que abrazos no balazos pues era darle carta abierta a la delincuencia, cosa que es absolutamente falsa. Eso lo dijeron algunos medios y algunos comentócratas. La secretaria de Seguridad entonces, hoy secretaria de Gobernación, tenía una frase que decía abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y ahí en esa sección de Cero Impunidad se planteaban las detenciones. También en esa sección se hablaba de lo que hacían los jueces para liberar delincuentes, también. Entonces vamos a poner todo en su justo término. Y esta declaración pues de esta persona, pues, que se haga cargo quien hizo la entrevista. Y precisamente sobre eso, bueno, la defensa, como usted menciona, del expresidente Andrés Manuel López Obrador es igual pues de la estrategia, pero con podría decirse un avance en la estrategia en este nuevo gobierno. Vaya, ¿hay diferencia en la estrategia que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la que se tiene actualmente, o evolucionó, o cómo lo define? Nosotros tenemos una estrategia
que consta de 4 ejes. ¿Y es distinta ¿Tú quieres a la sacarme anterior? una declaración que no te voy a dar? No, es simplemente la pregunta si es distinta a la estrategia que usted tiene. Nos No, toca la momentos intención no es cualquiera. distintos, momentos distintos. A él le tocó gobernar de 2018 a 2024, a mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. Entonces, es atención a las causas y cero impunidad en una estrategia de 4 ejes. Ok, bueno. Presidenta, sí, lo que pasa es que también no entendemos por qué no decirlo pues con claridad, no es como ninguna intención negativa la que se busque encontrar en una declaración, es básicamente lo que queremos saber es directamente A si los Cecilio jóvenes, continúa. educación, cultura, deporte, empleo, derechos, no guerras como las de Calderón. Atendemos las causas, brindamos los derechos al pueblo de México que le fueron arrebatados durante todo el periodo neoliberal y hacemos nuestro trabajo con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la coordinación con los estados, la Fiscalía General de la República y esperamos que el Poder Judicial también haga su trabajo, que no libere delincuentes. Ahora, con el proceso que está siguiendo Zambada en Estados Unidos, sabemos que hay como varias… ¿Por qué no todas esas preguntas se las hacen mañana al Gabinete de Seguridad? Si me permite, podríamos hacerlas, pero bueno, preguntarle entonces en el tema… Porque mañana viene el fiscal. Si me permite, entonces, yo se las hago. si te parece, estas preguntas, porque ellos las conocen mejor y tienen toda la información, el fiscal, como ustedes saben, lleva este caso, él puede contestar con todo detalle. Bien, Presidenta, preguntarle entonces, también íbamos enfocados a lo que tiene que ver con algunas de las declaraciones que han dado personas, bueno, que han sido narcotraficantes, pero que también han cooperado con el gobierno de Estados Unidos en torno a lo que ha sucedido, por ejemplo, en los casos de funcionarios en México ligados a… a ver, vuelve a poner el tuit de la Casa Blanca. Sí, precisamente justo, bueno, también sobre eso quería comentarle, así como Genaro García Luna surgió precisamente de una declaración en un juicio en el caso del Chapo y en algunos otros que hubo testigos o colaboradores que lo señalaron a él, también señalaron al general Salvador Cienfuegos. Preguntarle en este sentido, sabemos que Cienfuegos, bueno, pues fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral, en este caso México-Estados Unidos, pero no propiamente porque se le haya llevado un juicio en el que se comprobara o no que fue él precisamente parte de lo que tiene que ver con la colusión con el crimen. Lo veíamos también en este evento de la Marcha de la Lealtad. Quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto en este contexto en el que se enmarcó la situación del general Salvador Cienfuegos, pues pudiera ser correcto que siguiéramos viendo a un personaje así en eventos. Sobre todo la pregunta es… A ver, vamos con calma. Te conmino a que siendo reportera hagas una investigación y no la vienes a presentar aquí a la mañanera de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, vamos a hacer, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba. Aquí se presentó en la mañanera, la Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces, te conmino, y aquí que venga el fiscal, que es el que tiene toda la información porque estuvo también, a que hagas la investigación completa de cuál es la razón por la cual se liberó al general Cienfuegos. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? Precisamente se lo comento porque yo recuerdo bastante bien aquí en la cobertura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador cómo se dieron los hechos, cómo se dieron de manera cronológica. Si gustas, el fiscal general de la República puede contestar porque es importante que hagas la investigación y que todos hagan la investigación. Se presentó aquí, se presentaron los datos, se presentó
¿Cuál fue la respuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos? Lo recordamos, Presidenta, tiene que ver mucho con el asunto de, lo que le pregunto es, no es que no se le llevara a cabo un juicio y que por eso se determinara que no fue responsable, sino que en realidad fue una situación de un acuerdo entre Fiscalías de México y Estados Unidos. No de acuerdo hubo causas, no hubo pruebas suficientes. Esa fue la razón de la liberación. En no México, hubo prueba. Y en Estados Unidos. Lo que recordamos es que México se encargó te pues, de la conmino investigación. a que hagas bien la investigación y mañana que viene el fiscal general de la República que pueda informarnos adecuadamente todo lo que planteas. Ayer estuvo el general Cienfuegos porque hay protocolos en el Ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del Colegio Militar. Entonces asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del Colegio Militar. No vimos razón por que no se cumpliera ese protocolo. Entonces, es importante porque se acostumbra a veces, por algunos medios, dejar la pregunta a la mitad o mencionar algún tema que no tiene la base completa. Entonces, yo te pido a ti que hagas la investigación completa y mañana que el fiscal general de la República le informe al pueblo de México ese caso y cuál fue la razón de la liberación. Sí, que nos responda en todo caso si en efecto la Fiscalía de Estados Unidos hizo o no la investigación, porque recordamos que se la había transferido al gobierno mexicano, porque esa fue pues la promesa que se hizo para que lo pudieran transferir a México. Lo recordamos porque fue lo que se declaró al menos aquí. Yo también lo recuerdo de una manera distinta, por eso que mañana el fiscal general de la República nos dé la información. Bien, Presidenta, en el tema de también con Donald Trump, el asunto de lo que ahora anuncia pues aranceles para el tema del acero y el aluminio, pero también lo relacionado con lo que ya se había hablado anteriormente en torno al tema de aranceles por asuntos de migración y de seguridad. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, la situación, si fue en algún momento de las pláticas con el presidente de Estados Unidos que se… Ahí está, mira. Las pruebas de la Casa Blanca. Porque de eso no habla el PAN, ni el PRIAN, ni algunos medios. No les gusta. Presidenta, preguntarle sobre el tema de los aranceles. Le mencionaba yo, le preguntaba sobre el tema de los elementos que México envía hacia la frontera. En algún momento Estados Unidos puso sobre la mesa que ellos estarían presionando de alguna manera o estarían enviando de alguna forma o planteando de alguna manera también elementos, y de esa manera a lo mejor México fue como aceptó enviar esta cantidad de elementos a la frontera. ¿O por qué no se hizo esta propuesta antes de llegar hasta el punto pues de que se aplicaran aranceles? Y también sobre ese sentido, ¿Cómo no entendí tu pregunta? Si tiene que ver el tema del envío de los elementos a la frontera norte con un planteamiento que haya hecho Estados Unidos de enviar a sus propios elementos, o hasta qué o qué fue lo que hizo a México tomar esta determinación una vez que se aplicaron aranceles y no previamente. Esto en el marco del discurso que dio usted el pasado 5 de febrero, reconocido en torno a que, al tema de la intervención. Si me puedes hacer la pregunta. Sí, Presidenta, si en el planteamiento que hizo Estados Unidos a México hubo algo que detonara, o qué fue lo que detonó que México tomara la decisión de enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Fue la plática México. que tuvimos, es público, no hay nada que esconder. El presidente Trump, desde su campaña y después, posteriormente, habló de los aranceles, él le llama, o en Estados Unidos le llaman tarifas. Entonces, es una decisión que no tomamos nosotros, toma el gobierno de Estados Unidos. Previo a eso pedimos una llamada con el presidente Trump. Él decidió hablar el lunes por teléfono, el martes se aplicaban los aranceles. Entonces, en este diálogo que tuvimos, pues él, ustedes saben, es público, que ha dicho que le interesa que no pase fentanilo de México a los Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Te pregunto yo. ¿Ha sido público que el presidente Donald Trump haya dicho que a él le interesa que no pase fentanilo de México hacia los Estados Unidos? Sí, de hecho, por eso la pregunta. Bueno, entonces,
sobre ese tema que planteamos, o que le planteé yo en la llamada. Presidente Trump, nosotros podemos fortalecer la vigilancia en la frontera y fortalecer la revisión de aduanas. Le pido a usted que nos ayude también a que no entren armas de Estados Unidos a México. Eso fue lo que hablamos. Y a partir de ahí salió la propuesta de que hubiera 30 días de plazo para trabajar el tema del comercio, de lo que él llama no le llama el subsidio, sino de que el déficit, el llamado déficit, para que habláramos de ese tema, para que habláramos también de el tema de el fentanilo y también y de la seguridad, cada uno respetando nuestras soberanías, y también sigamos colaborando en el tema de migración. Entonces, ese fue el acuerdo, no hay absolutamente nada que esconder, lo dije claramente, enviar 10,000 elementos de la Guardia a la frontera y todos los 4 puntos que quedamos en acuerdo. Sí, Presidenta, finalmente en el tema de lo que tiene… ¿ha habido alguna comunicación en torno a lo de los aranceles por aluminio y acero? ¿Ha habido alguna comunicación? Nos enteramos igual por la publicación del día de ayer en los medios. ¿Y esperarían que hubiera una negociación en torno a eso para Pues evitar? vamos a esperar, es como digo aquí, cabeza fría en esto, vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones. Sobre lo que decía de las armas, ¿esperaría México entonces que hubiera una orden ejecutiva de por medio para que en efecto… Pues no sé si Estados es Unidos… orden ejecutiva o qué mecanismos. Lo que nosotros queremos es que haya colaboración y coordinación, sin subordinación y sometimiento, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones. México y Estados Unidos compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y tenemos problemas comunes y problemas diversos. En México no hay un problema grave de consumo de fentanilo, ni los problemas que hay de consumo de estupefacientes que hay en Estados Unidos. Ellos tienen ese problema. Nosotros tenemos otros problemas. Y el objetivo siempre es colaborar, coordinarnos, trabajar conjuntamente por el beneficio de nuestros pueblos, siempre respetando la soberanía. Gracias, Presidenta. Finalmente, sobre el asunto de migración, que también está relacionado con el tema de relación con Estados Unidos, existe una preocupación por quienes atraviesan México y llegan a desaparecer. Esto porque existe también, un reportaje, una publicación de Proceso y Galería News que exponen la problemática de un caso emblemático como es el de la niña Sofía Abigail, quien en 2022 al intentar cruzar con su madre el río Bravo, la madre se ahogó y de la niña no se supo nada. Estas personas son nicaragüenses. Quisiera saber si tendrán si pudiera solicitar información en torno a qué ha sucedido con la investigación de esta menor de edad y también si tienen cifras en torno a cuántos menores han desaparecido en este tránsito. Sabemos que pudiera ser complicado precisamente por el hecho de que entran al país sin un registro, pero saber si existe precisamente este tipo de información. ¿A dónde? A México para querer llegar a Estados Unidos de manera sin registro, sin un documento oficial, y eso pudiera complicar las cifras, pero quisiera ver si el gobierno mexicano tiene en el radar el tema de las desapariciones, sí de personas migrantes, por supuesto también de mexicanos, pero también lo que tiene que ver con menores de edad, por el caso de, por ejemplo, como el de esta niña Sofía Abigail. Sí, Migración tiene información y sobre este caso informamos. Y sobre el caso del resto de personas que pudiera haber números. Puede informar Migración sin problema. Gracias. Vamos a dar resultados en seguridad. Eso lo sabe el pueblo de México y además mañana viene el informe. Enero del 2025 es el enero más bajo desde hace más de 8 años en homicidios dolosos. Mañana vamos a dar esa información y estamos trabajando todos los días. Aprovecho antes de que se me vaya el tiempo para decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A, y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador. Y también quiero comentar el caso, porque ha estado en los medios, del tema del fiscal de Morelos, por el tema del gobernador, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones. En todos los casos, cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Pero sí me llama la atención la defensa al fiscal de Morelos. O me llama la atención que el fiscal de Morelos, después de haber estado 6 años, ¿o cuánto estuvo? 7 años, ¿cuánto estuvo? A ver, cuenta en cuánto tiempo estuvo. Los 4 últimos días, entonces sí, no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador. Que se investigue, yo no, pero ¿no les parece extraño que después de 7 años de haber estado, 4 días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar, por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador? Ahí nomás lo dejo sobre la mesa porque no, y que se investigue, no debe investigarse siempre, pero ¿no les parece raro? Y que ahora toda la comentocracia a favor del fiscal de Morelos. Pero eso sí, cuando se habla de los derechos de las mujeres también están a favor de los derechos de las mujeres. Pero cuando un fiscal encubre feminicidios y es desaforado por esa razón, entonces no se habla de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Pregunto, ¿no? Vale la pena. Adelante. Buenos días, Presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, hablando del tema de las mujeres, el INE podría determinar vacantes las plazas judiciales en las que ninguna mujer sea electa y mandarlas a renovar hasta las próximas elecciones, a fin de garantizar la paridad de género en la elección judicial. ¿Cómo lo ve usted y si ya tiene adelanto de cuánto podría ser el presupuesto para la elección? Nosotros pusimos a disposición del Instituto Nacional Electoral los poco más de 800 millones de pesos que se han recuperado de los fideicomisos del Poder Judicial, de la Corte. Entonces era, a ver si me recuerdan el monto de que había aprobado, son casi, no recuerdo, a ver si recuerdan el monto que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación, más los 800 millones de pesos. Eso es el costo que va a tener la elección al Poder Judicial. Y de que el INE podría determinar vacantes a las plazas judiciales a que ninguna mujer llegue a ser electa. ¿Está de acuerdo con esto? Esto creo que va a ser el día de hoy. ¿Cómo? El INE podría determinar vacantes las plazas judiciales en las que ninguna mujer sea electa y mandarlas a renovar hasta la elección de 2027. Esto para lograr la paridad de género. Es que en la Constitución está establecida la paridad, incluso en la Corte habla de que deben ser 5 mujeres y 4 hombres en este caso. Presidenta, volviendo al tema de Estados Unidos, la Casa Blanca hace unos días había anunciado la reanudación de la construcción del mundo fronterizo, del muro, que serían unos 123 kilómetros. En su momento, el gobierno de México, creo, pagaría por esta edificación. ¿Esto es así? ¿Se habló de ello? ¿Está de acuerdo con esto? No, pues claro que no. Es una decisión con la que no estamos de acuerdo. Hace poco se inauguró el puente, ya no pude asistir, de Nuevo Laredo, este nuevo puente de Nuevo Laredo para ferrocarril que lleva mercancía desde el centro de México hasta Canadá, y es un buen símbolo, que hay que construir puentes y no muros. Hoy la esposa del presidente municipal de Villa Hidalgo ha sido localizada con bien, señaló el gobernador Pablo Lemus, que confirmó el rescate. ¿Qué información tiene de esto? ¿Sabrá por qué fue el secuestro? Mañana lo pueden informar, pero en efecto ya está con vida, afortunadamente. Ok, y entonces vamos a esperar ya que diga, con estos aranceles que se va a aplicar el 25% del aluminio, que va a hacer el gobierno de México, vamos a esperar al anuncio.
Ayer se mencionó en una conferencia, vamos a esperar a ver el anuncio y a partir de ahí pues tomaremos nuestras decisiones, si es el caso. Ok. Y Presidenta, ¿cuándo nos puede dar una actualización de datos del plan de desarme para México? ¿Cómo va esto? ¿Cuál es la estrategia y la identificación de la cantidad de desaparecidos en el país y de estos centros que han también sido desaparecidos? ¿De estos centros? Centros que han sido de investigación para desaparecidos, como el que estuvo en Morelos, que ya no se encuentra. ¿Cuándo nos puede dar cifra de estos? Sí, informamos pronto, estamos trabajando en ello, seguimos trabajando en ello. Y la primera era sobre, dijiste, los centros. A la fecha son más de 600 armas que se han recuperado y le pedimos que mañana se dé la información, que es Gabinete de Seguridad. Gracias. La última por acá. Gracias, buenos días, Presidenta. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. De acuerdo al diagnóstico operativo de salud mental y adicciones realizado en 2022, el 19% de la población mexicana presenta un tipo de trastorno mental, que van de leves, moderados y extremos. Y en contraparte, solamente se contabilizaron en México 4,393 psiquiatras, con una tasa estimada de 3.68 por cada 100,000 habitantes. Es decir, que menos de 5,000 psiquiatras atienden a casi 25 millones de mexicanas y mexicanos que padecen algún tipo de trastorno mental. Y por otro lado, en 2022 se aprobó que no se crearían más hospitales psiquiátricos en el país y que la atención de psiquiatría migraría a hospitales generales. En 2024 apenas se abrieron 140 camas sensables destinadas para pacientes. Preguntarle, Presidenta. A ver si tienen la tabla de lo que presentó el doctor Kersenovich hace un tiempo del número de centros de salud y hospitales que tienen atención para salud mental. Sí, en 2024 apenas abrieron 140 camas sensables, ¿no? Preguntarle, Presidenta, ¿qué estrategias, proyectos o programas tiene considerado para atender a esa población cada vez más creciente que requiere de esta atención especializada? Y preguntarle si usted consideraría el tema de salud mental y emocional sea un eje transversal en sus políticas públicas, así como lo fue en su momento el tema de género. Sí, bueno, es distinto, ¿no? El tema de género de salud mental, pero sí hay un programa especial de Secretaría de Salud, desde la prevención hasta la atención. Ese día que se presentaron adicciones, ese día, y ahí se presentó el número de centros de salud que atienden a personas con algún problema, pero sí es un problema indispensable de atender. Gracias, Presidenta. Y bueno, si bien es cierto, como usted informó, México no presenta problemas de consumo de fentanilo, pero sí presenta una alta incidencia de consumo de alcohol. En la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en 2017, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, lo consideró como el uso de sustancia más extendida en el país, con graves consecuencias sociales y de salud, y ahora de fácil y normal acceso, donde se pueden conseguir en las tiendas de convivencia a precios muy baratos. Preguntarle, Presidenta, si estas bebidas alcohólicas están registradas por COFEPRIS y si tiene considerado también una estrategia focalizada para atender en México el consumo del alcohol, ya que regularmente cuando hay presencia de alcohol en casa hay problemas de violencia familiar que derivan en afectaciones de niñas, niños, jóvenes, quienes terminan consumiendo otro tipo de drogas. La droga que más ha aumentado, de acuerdo con distintas fuentes, es el consumo de metanfetaminas. Ahora, después de fentanilo, vamos a ir a una campaña muy importante para metanfetaminas, que es, pues además, una droga también que genera mucha adicción, una droga química producida además con pues una cantidad de sustancias
podríamos decir hasta venenosas, que generan muchos problemas de salud. Entonces vamos a ir a ese tema y a todos los temas de atención a las adicciones. Estos son el número de camas y de capacidad instalada, primer nivel, y centros comunitarios, hospitales generales, que se tienen a la fecha de las distintas instituciones. Gracias, presidenta. Bueno, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Ricardo Salinas, ha dicho que si bien es cierto están homologando los trabajos para las elecciones del Poder Judicial, por falta de recursos económicos no puede realizarse en las elecciones para elegir jueces y magistrados este año en Guerrero. Y está proponiendo que se haga hasta el 2027. En contraparte, el diputado Pablo Amílcar Sandoval está proponiendo replantear el presupuesto en el Estado y empatar las elecciones federales con las estatales para que las dos se realicen en junio de 2025, como está previsto. Preguntarle su opinión al respecto. Es una decisión del Congreso de los Estados. La Constitución establece que en el caso estatal lo pueden realizar en el 2025 y el 2027, mitad y mitad, como va a ser a nivel federal, o llevárselo todo al 2027. Entonces depende del Congreso de cada estado. Gracias. Por último, presidenta, el senador Manuel Añorbe Baños declaró en medios en Guerrero que las iniciativas enviadas por usted el 5 de febrero sobre la no reelección y contra el nepotismo podrían no jalar porque partidos aliados a Morena están inconformes porque afectan algunos intereses personales. Y este fin de semana el senador Félix Salgado dijo que apoya la iniciativa, que usted la envió tal cual, pero que hay una controversia, que hay algunos que están pidiendo que las dos iniciativas entren en 2027 o que las dos iniciativas entren hasta 2030. Preguntarle la qué iniciativa opina. que envié en el caso de nepotismo es para el 2027, porque digamos que no afecta a alguna persona que haya sido elegida en el 2024. En el caso de reelección la mandamos al 2030, porque un diputado actual pudo haber pensado que tenía la posibilidad de reelección. Esa es la propuesta que enviamos, ya dependerá de los congresos. Entonces, en el caso de nepotismo, 2027, y en el caso de reelección, a partir del 2030. Eso significaría que quien fue elegido, electo en el 2024 tendría la posibilidad de una reelección. En el caso de nepotismo, pues es a partir del 2027. Jalar porque sus aliados están inconformes, el PT y el Verde. Pues vamos a ver cómo, yo creo que todos van a estar de acuerdo, porque el pueblo de México está de acuerdo. Muchas gracias.